¿Qué onda, comunidad? Bienvenidos al podcast número 11, ya de regreso. Hoy te voy a hablar sobre fondos indexados, un tema que se ha hecho muy polémico sin sentido alguno, porque esto sucede a raíz de que no hay un entendimiento muy claro sobre qué son los fondos indexados, cómo funcionan, ni dónde se puede invertir en ellos de forma segura, de forma confiable. Y a raíz de eso pues se ha malinterpretado mucho pues la credibilidad que tiene invertir en estos instrumentos y obviamente cuál es el funcionamiento que tienen, ¿no? Cómo es la forma en la que esto puede ser verdaderamente una inversión redituable y por qué muchos de los mejores inversores de toda la historia recomiendan para las personas incluso principiantes, beginners, amateurs, pues invertir en este tipo de instrumentos. Pero el día de hoy pues te voy a explicar con claridad qué demonios, qué caramba son los fondos indexados, porque una persona que esté empezando a invertir y que está pensando en invertir a largo plazo, debería de invertir en ellos, en especial si no tiene muchas bases ni conocimientos sobre inversiones y obviamente el funcionamiento sobre el mercado. ¿Por qué tendría que verlo como una de sus principales alternativas, si no es que la principal alternativa? Y también, por supuesto, te voy a explicar o te voy a mencionar dónde puedes invertir en fondos indexados de manera segura. Lo más importante a destacar es que pues entiendas que esta inversión es ideal para una persona que no tiene un conocimiento muy específico sobre economía o finanzas y tampoco cuenta con el tiempo para estudiar con muchísimo rigor el comportamiento del mercado ni dónde colocar sus activos o bien su capital para optimizar su portafolio cada cierto tiempo. Justamente para ese tipo de personas que no tienen ni conocimiento ni tanto tiempo, este tipo de inversión es una de las más óptimas. ¿Por qué? Porque este tipo de inversiones se autorregulan. Entonces, vamos a repasar todos estos puntos para que valores, acompañado obviamente de tu objetivo de inversión, que es, yo creo, una inversión obligada para cualquier persona que se inicia, obviamente pensando en el largo plazo. ¿Por qué? Porque tampoco podemos decir que los fondos indexados son para todas las personas. Eso sería un despropósito, sería una mentira y no se trata de eso, ¿no? Entonces, vamos a repasar todos estos puntos y ahorita llegamos como al punto de detalle, al punto clave. En primer lugar, hay que definir qué es un fondo indexado y la explicación es bastante simple. Un fondo indexado es un instrumento que se le conoce también como un índice, que quien lo compra, es decir, tú como particular puedes adquirir un índice o invertir en un índice y te vuelves al instante en un propietario proporcional de una parte del mercado bursátil. ¿Por qué? Porque estos índices te hacen poseer muchas acciones de diferentes empresas al mismo tiempo, incluso de materias primas. Hay diferente infinidad de índices en este tipo, ¿no? Y puedes, por ejemplo, adquirir al mismo tiempo empresas como Amazon, Facebook, Tesla, Google, entre otras. Y esto quiere decir que cuando tú adquieres un índice en el cual cotizan todas estas empresas, al mismo tiempo eres propietario de manera proporcional a lo que tú inviertes de estas empresas, que obviamente esto es relevante porque cuando tú inviertes puedes adquirir acciones individuales y, por ejemplo, para adquirir acciones individuales de Apple, Tesla, Amazon, cada una por separado, obviamente esto implica que tienes que tener un buen conocimiento de cada empresa, tienes que saber elegir, pero además hacerlo de manera individual lo vuelve mucho menos accesible para el público, porque una acción es bastante cara, ¿no? Si nos vamos al día de hoy, que es 10 de abril del 2023, cuando estoy grabando este episodio, una sola acción de Apple en este preciso instante está cotizándose alrededor de los 2,746 pesos mexicanos, que eso es muy importante porque lo estoy grabando en México, lo que implica que para poder comprar al menos una acción de esta empresa, Apple, tenemos que invertir ese monto y obviamente la volatilidad de esta acción va a depender
de cómo se comporte única y exclusivamente esta empresa, a diferencia de un índice o un fondo indexado, en el que, por ejemplo, en el S&P 500, que es en el que cotizan 500 de las empresas más representativas e importantes de Estados Unidos, tú eres propietario de todas esas empresas al mismo tiempo en el momento en el que inviertes en este índice y, en primer lugar, tu volatilidad ya no depende de una sola empresa, como cuando tú compras una acción individual, pero además no solo eso, invertir en un índice es mucho más barato que invertir en una acción individual, porque hay índices en los que tú puedes invertir desde 100 pesos, hay índices en los que puedes invertir desde 500, 1000, 1500 pesos. ¿No? Entonces, obviamente, no solamente es más accesible, sino que en cuestión de volatilidad ya no vas a depender de una sola empresa. ¿Qué posibilidad hay de que quiebre una sola empresa a que quiebren al mismo tiempo 500 empresas? ¿No? Esa es como una de las cuestiones más importantes, porque un fondo indexado hace que tu inversión sea bastante más sólida que invertir solamente en una empresa. Y pues obviamente esto es muy interesante porque ¿qué sucede? Si en algún momento el índice o las empresas que conforman el índice no se están comportando de la manera más óptima para de alguna manera otorgar rendimientos óptimos, se autorregula. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo índice reemplaza a la empresa que no esté funcionando o a las empresas que no estén funcionando por otras que estén cotizando y trabajando de mejor forma. Entonces, obviamente en ese sentido, pues también es mucho más atractivo porque tú ya no te rompes la cabeza investigando y sobre todo si no tienes el conocimiento para ver en dónde vas a meter ahora tu dinero, ¿no? Ahora bien, esto contesta al por qué, ¿no? ¿Por qué sería atractivo invertir en un fondo indexado, ¿no? Entre que es barato, es de alguna manera menos volátil que invertir en una acción individual y además se autorregula, pues de entrada todo suena excepcional, ¿no? Todo suena muy tentador al principio, pero otra pregunta que vale la pena contestar es si invertir en fondos indexados es para absolutamente todos. Y de entrada, como que la respuesta más simple sería decirte que sí o decirte que no. Pero mi línea de pensamiento aquí como que va en dos partes, porque pues no hay una respuesta absoluta realmente, porque para invertir en fondos indexados lo podemos hacer con herramientas de aportación constante o con herramientas que son de gestión, es decir, en las que no necesariamente tienes que aportar de manera continua y puedes aportar un capital fuerte desde el inicio y básicamente el capital ya trabaja por sí solo a lo largo de muchos años, ¿no? Y pues así mismo se va gestionando sin que le tengas que meter más lana. Y en primer lugar, es buena idea invertir en fondos indexados. Considero yo, sobre todo por lo que he estudiado, por lo que he leído, por la volatilidad que pueden tener estos instrumentos, basado en que si nuestro objetivo es a largo plazo y de aportación constante, siempre es conveniente porque la naturaleza histórica del mercado en general es que la tendencia en el largo plazo es alcista y obviamente al aportar de manera constante la volatilidad se merma mucho porque obviamente no es lo mismo perder de golpe un 10% de 100,000 pesos a que yo haya ido aportando a lo largo de un año una cierta cantidad y que se haya perdido pues un 10% igualmente, ¿no? O sea, de alguna manera la caída se va mermando en ese aspecto. Pero también hay que ser muy transparentes y decir que rendimientos anteriores no aseguran rendimientos futuros, ¿no? Pero a pesar de que yo no puedo garantizar un rendimiento en fondos indexados, porque es una alternativa de renta variable y como su nombre lo indica, esto va variando, la realidad es que sí hay ciertos factores en la economía que determinan el comportamiento del mercado. Y si bien incluso las personas que trabajan directamente en bolsa de valores no pueden predecir a ciencia cierta cómo se va a comportar el mercado, sí se pueden acercar a un cierto porcentaje. Pero la realidad es que para eso los instrumentos de gestión pasiva, como son los fondos indexados, pues pueden ser bastante mejor a tú ir con un broker independiente, que es un broker es una persona que te dice invierte en esta acción y en esta otra y en esto y en esto y en esto, pero se vuelve mucho más atractivo
un fondo indexado que es de gestión pasiva, porque uno, no le pagas la comisión a una persona, que cobran comisiones pues bastante altas en muchas ocasiones, y no le intentas ganar al mercado. En este caso, los fondos indexados son índices que intentan replicar el comportamiento del mercado, ¿no? Entonces, en segundo lugar, para aquellas personas que invierten a largo plazo y lo hacen de manera constante, aportando, por ejemplo, mensualmente, cuando haya una caída se puede pues mermar bastante, que es lo que decíamos, ¿no? Y pues finalmente, a pesar de que tengamos como una base de inversión, los fondos indexados en complemento es vital tener alternativas de renta fija en nuestra cartera de inversión. Es decir, los fondos indexados para iniciar son fenomenales, pero la realidad es que siempre tener una cartera bien diversificada, esto de que no pongas todos los huevos en la misma canasta, es algo fundamental en función de que, pues, por ejemplo, las alternativas de renta fija me dan liquidez con mucha más frecuencia y pues obviamente pues tienen una cuestión de riesgo o de volatilidad prácticamente en cero, ¿no? Entonces nunca es cero, que eso es muy importante, pero prácticamente en cero. Y como dato, este año la renta fija, que eso es algo que es atípico, en el año 2022 sucedió y en el inicio de este 2023, la renta fija, que es la deuda gubernamental, tuvo excelentes rendimientos por encima del 10%. Obviamente la inflación también tuvo ese incremento, pero es un tema que podemos abordar después, pero la realidad es que los instrumentos de renta fija, a pesar de que te puedan dar rendimientos más pequeños, pues tienen una naturaleza distinta y la realidad es que no te tienes que guiar por un rendimiento para saber qué alternativa te conviene más o no, porque no estás pensando en ganar dinero, sino en incrementar tu capital. Y para que tu capital se incremente, pues tiene que haber una ganancia que se apegue a un objetivo que tú buscas, ¿no? Entonces, como resumen, si vas a invertir constantemente y a largo plazo, la mejor opción es un fondo indexado. Considero, si tu objetivo, pues obviamente es a corto plazo, realmente la volatilidad ahí sí no necesariamente va a jugar a tu favor, sino puede jugar en tu contra. Pero obviamente también pensando que es a largo plazo, si optas por una alternativa de aportación constante en el corto plazo, se pueden equilibrar, digamos, las carteras de inversión para que rindan de mejor forma. Todo va a depender siempre de tu objetivo de inversión. Por ejemplo, si me dices que es el retiro, pues el retiro es a muy largo plazo, pues un fondo indexado, no hay mayor tema. Pero si me dices es que quiero invertir a 5 o 10 años, pues entonces vemos, ¿no? Probablemente un fondo indexado a 5 años, pues no necesariamente sea la mejor opción, ¿no? Entonces, al menos desde mi forma de verlo, la única forma en la que no apostaría por un fondo indexado es si voy a invertir a muy corto plazo un capital bastante grande y no tengo intención de aportarle más, porque ahí sí la volatilidad y el tiempo hacen una dupla que yo considero letal. Entonces, pues a considerar mucho estos factores, ¿no? En el largo plazo, aportación constante, o en el largo plazo, aunque no sea aportación constante, un fondo indexado puede venir de manera fenomenal. Corto plazo, capital grande o incluso capital chico, fondo indexado no necesariamente va a ser la mejor opción. Entonces, a considerar muy importante en estos aspectos, contestando a la pregunta, si invertir en fondos indexados es para todos, pues no necesariamente, ¿no? Esa es como la premisa básica que buscamos contestar. No necesariamente, va a depender de tu objetivo, tiempo, aversión al riesgo. Y creo yo, algo que quiero recalcar, en las alternativas de inversión siempre nos planteamos de que, ay no, este es a largo plazo, mediano plazo, corto plazo, largo plazo. Al final del día te voy a decir una cosa y eso es muy real. El único objetivo financiero, creo yo, que es pues viable o que es realmente válido es la libertad financiera. Mucha gente dice, es que estoy invirtiendo para un coche, para una casa. Cuando tú tienes libertad financiera, te alcanza para la casa, para el coche, para lo que me digas, ¿no? Entonces, al final del día lo que buscamos con las inversiones como tal no es ganar dinero, sino generar un capital que eventualmente me permita tener ingresos residuales y a partir de eso
pues obviamente tener una cierta libertad financiera, ¿no? Y la libertad financiera puede costear mucho o si no es que todo, todas las cosas que yo necesito para vivir y muchas cosas más. Y ahora bien, ya entendiste qué es un fondo indexado, ya entendiste por qué te puede convenir invertir en un fondo indexado, ya entendiste en qué escenarios obviamente puede ser más conveniente que en otros invertir en este tipo de alternativas. Entonces, si ya estás en el punto en el que entendiste si aplica en tu caso particular, si te conviene invertir en fondos indexados, lo último y lo más importante es en dónde invertir en este tipo de alternativas. ¿Por qué? Porque la realidad es que existen un sinfín de instituciones, de brokers financieros, casas de bolsa, aseguradoras, instrumentos financieros, etcétera, en donde te permiten invertir en fondos indexados. Entonces, lo puedes hacer con diferentes instituciones como casas de bolsa, brokers financieros, administradoras de activos, aseguradoras, etcétera. Entonces, ¿qué te puede convenir más dentro de todas estas opciones que tienen disponible invertir en fondos indexados? ¿Cuál puede ser la mejor para verdaderamente invertir en ellos? Bueno, creo yo y considero que la mejor opción que puedes optar para invertir en estas alternativas de inversión que son los fondos indexados son las opciones que hagan fiscalmente más eficiente tu producto y donde los costes de inversión sean bajos. ¿Y a qué voy? En primer lugar, te voy a decir a qué me refiero con que sea fiscalmente más eficiente. Como tú sabes, lo que conlleva cuando tú generas un ingreso es que el papá gobierno, la Secretaría de Hacienda, pues hace una recaudación de impuestos, ¿no? Porque a cada ingreso viene un impuesto en contra, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede con las inversiones es algo muy similar. Cuando tú generas ganancia por tus inversiones, hay un porcentaje de estas que igualmente van a ir a parar a manos de la Secretaría de Hacienda. Y en ese sentido, obviamente, pues tenemos que buscar alternativas que nos den beneficios desde deducibilidad, diferimiento, exención fiscal, y pues obviamente en ese sentido no todas las opciones te lo dan. Entonces, obviamente hay que buscar una que nos pueda dar todos estos beneficios, en primer lugar. En segundo lugar, buscar que las comisiones que se cobren por invertir sean las menores. ¿Por qué? Porque normalmente, como te lo decía, hay brokers independientes que son personas que se dedican a decirte en dónde invertir, cómo invertir, etcétera. Son personas que tienen comisiones altísimas, pero hay instituciones hoy en día cuyas comisiones no dependen de una persona, es decir, no hay como un intermediario, directamente tú haces la inversión y realmente cobran comisiones bajísimas. Y obviamente estas comisiones son por administración y por gestión de tus inversiones. Entonces, como se regulan bajo la gestión de estas empresas, pues hay comisiones y debes de buscar que sea la más baja. Entonces, juntando estos dos elementos, que tengamos beneficios fiscales y un coste bajo, pues obviamente podemos encontrar siempre opciones bastante buenas, pero sí hay que entender estas dos cuestiones, ¿no? Y para esto, para buscar cuál es la mejor opción, yo siempre recomiendo, en especial si nuestro objetivo es a largo plazo, son o planes personales para el retiro o un broker financiero que te pueda dar beneficios fiscales. Pero en este caso los planes personales para el retiro siempre tienen beneficios fiscales como deducibilidad, diferimiento y exención fiscal, además de que los costes pueden llegar a ser sumamente bajos. Y si juntamos estos dos, tenemos literalmente ante ti un productazo. Porque tú probablemente estés pensando, bueno, ¿yo para qué quiero un plan personal para el retiro? Para empezar, te adelanto que todas las personas que empezaron a trabajar después de 1997 ya no tienen jubilación y muy probablemente, si estás escuchando esto, hayas nacido después, empezado a trabajar después de 1997 o nacido después de 1997 o poquito antes. Pero al final del día estamos en una situación en donde invertir para el retiro pues, se vuelve muy importante. Viéndolo a largo plazo, pues nos apalancamos de los beneficios fiscales
que cuando nosotros llegamos a la edad de retiro, que en este caso en México son 60 o 65 años, toda la inversión que hayamos generado difirió impuestos a lo largo de la inversión, y si yo me retiro hasta la edad de los 60 o los 65, todo el dinero que acumulé, va a ser exento de impuestos en algunos casos. Si el esquema es deducible, por ejemplo, ahí sí vamos a tener un cierto pago de impuestos. Pero la realidad es que el producto se vuelve sumamente eficiente. Y lo que sucede, a diferencia de, por ejemplo, los planes personales para el retiro, que son manejados por muchas administradoras de activos como Actinver, como por ejemplo Allianz, MetLife, etcétera. En este caso tienen muchas ventajas con respecto de los brokers financieros. ¿Por qué? Porque con los brokers financieros muchas veces cuando tú te quieres cambiar de una alternativa de inversión a otro, eso genera un costo, genera una comisión, y muchas veces en las administradoras de activos no la genera. O sea, cuando tú te quieres cambiar de una alternativa a otra, ya está contemplado, ya no es un gasto extra que tienes que hacer, si de por sí ya además estás pagando una comisión por la gestión de tu producto, ¿no? Entonces, obviamente en ese sentido, siempre te voy a recomendar que busques que la inversión que tienes sea fiscalmente eficiente, pero además de que sea fiscalmente eficiente, que tenga costes bajos y que te asesores antes de tomar una decisión para invertir en la alternativa que mejor se apegue a objetivos que tú tengas y que tomes la mejor decisión. Recuerda que mi intención es proveerte de información que pueda ayudarte a tomar decisiones correctas con respecto a tu dinero y que puedas alcanzar la libertad financiera con una vida plena de forma integral. Si necesitas ayuda con algo o una consultoría personalizada para cualquier tema específico, ya sea de ahorro, de inversión, recuerda que en mis redes me encuentras como Lalo Chávez Concept. Este fue el podcast sobre fondos indexados y nos vemos en la próxima, comunidad.